hubo un lugar donde judíos, cristianos y musulmanes vivieron juntos y funcionó. Mientras Europa ardía en guerras religiosas, Córdoba brillaba con ciencia, arte y conocimiento. ¿Cómo fue posible? Un exiliado fundó un imperio, sabios de 3 religiones compartieron ideas y el mundo vio lo que jamás volvió a repetirse. Una civilización donde la diversidad era poder. Quédate, porque lo que ocurrió en Córdoba no fue un milagro, fue real. Y el mundo moderno aún tiene mucho que aprender de ella. El año 711 marcaría para siempre el destino de la península ibérica. Bajo el mando del general bereber Tariq ibn Ziyad, las tropas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar, montaña que hasta hoy lleva su nombre, Jabal Tariq. Con apenas 7.000 hombres, Tariq avanzó rápidamente por tierras visigodas, encontrando un reino dividido y debilitado. Mirad adelante, el enemigo, detrás de vosotros, el mar, por Alá, no hay escapatoria posible. Son las palabras que la tradición atribuye a Tariq, quien quemó las naves tras desembarcar para eliminar cualquier posibilidad de retroceso. La conquista fue sorprendentemente veloz. En apenas 7 años, gran parte de la península quedó bajo dominio musulmán. Sin embargo, la verdadera historia de Córdoba comenzaría con la llegada de un hombre cuyo destino parecía sacado de una epopeya. Ebed al-Rahman I, último superviviente de la dinastía Omeya tras la masacre perpetrada por los abasíes en Damasco, llegó a tierras ibéricas en 756 después de una huida legendaria a través del norte de África. Con apenas 26 años, este príncipe exiliado logró unificar las facciones musulmanas y establecer el Emirato Independiente de Córdoba. He vagado sin descanso durante 5 años. Perseguido como una fiera, pero no he olvidado quién soy. Se dice que pronunció Abd al-Rahman al pisar suelo andalusí. A orillas del Guadalquivir, vio la oportunidad de crear algo nunca antes visto. Una ciudad donde el conocimiento y la tolerancia fueran tan importantes como el poder militar. Córdoba, estratégicamente ubicada, contaba con un puente romano que controlaba el tráfico comercial del río y tierras fértiles que garantizaban la prosperidad. Para Abd al-Rahman, la política no era solo cuestión de conquista, sino de integración. Desde el principio, estableció un sistema donde cristianos y judíos, considerados dhimmi o pueblos protegidos bajo la ley islámica, podían mantener sus prácticas religiosas a cambio del pago de un impuesto especial llamado jizya, más que una simple tolerancia. Esta política respondía a una visión pragmática. Necesitaba el apoyo de todos los habitantes para consolidar su poder. Los cristianos continuaron ocupando cargos administrativos y los judíos, con sus conexiones comerciales, se convirtieron en valiosos aliados. Las bases de la convivencia quedaron establecidas durante este período inicial. Las comunidades vivían en barrios propios, pero compartían espacios comunes. Los mercados se convirtieron en lugares de intercambio no solo de productos, sino también de ideas. Los matrimonios mixtos, aunque no muy comunes, comenzaron a tejerse entre las élites. Mientras tanto, Abd al-Rahman iniciaba ambiciosos proyectos de construcción, incluida la fundación de la Gran Mezquita en 785, utilizando columnas de antiguos templos romanos y visigodos, un símbolo arquitectónico de la fusión cultural que estaban haciendo. Si el siglo VIII vio nacer al andaluz, el siglo X sería testigo de su máximo esplendor. Con la proclamación de Abd al-Rahman III como califa en 929, Córdoba pasó de ser simplemente un emirato a convertirse en un califato independiente, desafiando abiertamente a los abasíes de Bagdad y al califato fatimí de Egipto. 3 son las joyas del mundo: el anillo del César de Bizancio, la perla del emperador de China y el cetro del califa de Córdoba, decían los viajeros de la época, asombrados por la magnificencia de una ciudad
que llegó a contar con más de 1 millón de habitantes. Abd al-Rahman III era nieto de una princesa cristiana vascona, un hecho que simbolizaba la mezcla de sangres e identidades que caracterizaba a la élite cordobesa. Con el cabello teñido de negro para ocultar su tez rojiza y sus ojos azules heredados de su abuela, este gobernante entendió que la grandeza de su reino dependía de aprovechar el talento de todos sus súbditos, sin importar su religión. Durante su largo reinado de 50 años, Córdoba se transformó en la ciudad más brillante de Europa, mientras París y Londres apenas eran aldeas embarradas. Mi biblioteca es mi reino, y los libros mis consejeros más sabios, solía decir Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abd al-Rahman III. Bajo su gobierno, 961-976, la pasión por el conocimiento alcanzó niveles nunca vistos. La biblioteca califal llegó a albergar más de 500. Leser 0 volúmenes, cuando la más grande de Europa, la de la abadía de Ripoll, apenas contaba con 192 libros. Al frente de esta biblioteca se encontraba una mujer excepcional, Lubna de Córdoba, secretaria, poeta y matemática, quien supervisaba un ejército de copistas e iluminadores que trabajaban incansablemente para preservar el saber antiguo. Las calles de Córdoba reflejaban esta efervescencia cultural, mientras en el resto de Europa el analfabetismo era la norma. En la capital andalusí se fundaron 27 escuelas públicas gratuitas. El califa decretó que incluso los hijos de familias humildes debían recibir educación básica. Judíos, cristianos y musulmanes colaboraban en los centros de traducción, donde obras de Aristóteles, Euclides o Galeno, perdidas en la Europa cristiana, eran rescatadas y comentadas. El sistema numérico arábigo, que incluía el revolucionario concepto del cero, comenzó a difundirse desde aquí hacia el norte, transformando para siempre las matemáticas occidentales. La historia de Gerbert de Aurillac ilustra perfectamente el magnetismo cultural de Córdoba. Este monje cristiano francés viajó a Cataluña para estudiar en los monasterios de la Marca Hispánica, donde tuvo acceso a traducciones de textos árabes sobre astronomía y matemáticas. Aunque nunca llegó a pisar Córdoba, el conocimiento que absorbió indirectamente lo convirtió en el hombre más culto de su tiempo. Años después, se convertiría en el Papa Silvestre II, llevando consigo la herencia intelectual andalusí hasta el corazón de la cristiandad. Su introducción del astrolabio y los números arábigos en Europa sembró las semillas de la revolución científica que vendría siglos después. La gran mezquita de Córdoba se expandió durante este periodo, convirtiéndose en un símbolo físico de la convivencia. Sus ampliaciones sucesivas incorporaron elementos arquitectónicos de diversas tradiciones, arcos de herradura de origen visigodo, mosaicos bizantinos y un bosque de columnas que parecía extenderse hasta el infinito. A diferencia de otros templos, la mezquita Al-Jama no era solo un lugar de oración, sino un espacio donde se impartía justicia, se enseñaba y se debatía. En sus patios, imames musulmanes podían discutir interpretaciones del Corán mientras, no muy lejos, rabinos judíos y monjes cristianos intercambiaban conocimientos sobre medicina o astronomía bajo la sombra de los naranjos. ¿Cómo era vivir como judío en la Córdoba califal, atravesando los angostos callejones de la judería, con sus casas encaladas y patios interiores? Podemos imaginar a una familia despertando al amanecer. El padre, quizás un médico o un comerciante, se prepara para acudir a su trabajo en el palacio califal, mientras sus hijos se dirigen a estudiar en una de las escuelas talmúdicas. En el corazón de este barrio, la sinagoga, aunque la actual data de 1315, mucho después del esplendor califal, representa el centro espiritual de una comunidad que encontró en Córdoba un refugio tras siglos de persecuciones.
La judería de Córdoba no era un gueto aislado, sino un barrio vibrante donde residían algunas de las mentes más brillantes de la época. Su trazado urbano, con calles estrechas y sinuosas típicamente islámicas, reflejaba una adaptación al clima mediterráneo, proporcionando sombra durante los calurosos veranos andaluces. Las casas, organizadas alrededor de patios centrales, combinaban la privacidad familiar con espacios para el estudio y la discusión intelectual. Por las noches, las tertulias en estos hogares reunían a sabios de las tres religiones, donde entre copas de vino, permitido tanto para judíos como para cristianos, se debatían los misterios del universo y las interpretaciones de los textos sagrados. Entre las figuras más ilustres que dio esta comunidad destaca Hasdai ibn Shaprut, 915-970, médico personal de Abd al-Rahman III y uno de sus consejeros más cercanos. Su historia ejemplifica el ascenso social posible en la Córdoba califal. Hijo de un acaudalado comerciante judío, Hasdai dominaba el árabe, el hebreo, el latín y el romance local. Su fama como médico se consolidó cuando logró curar al rey de León, Sancho I el Craso, de su obesidad mórbida mediante una dieta revolucionaria para la época. Como diplomático, recibió a embajadores bizantinos y negoció tratados con los reinos cristianos del norte. Pero su verdadera pasión fue el mecenazgo cultural. Bajo su protección florecieron poetas como Menahem ben Saruk y Dunash ben Labrat, iniciadores de la edad de oro de la poesía hebrea. Mi corazón está en Oriente mientras yo habito en el extremo occidente, escribiría siglos después Yehuda Halevi, expresando la dualidad de una comunidad que, aunque plenamente integrada en Al-Ándalus, mantenía fuertes lazos espirituales con Jerusalén. La carta que Hasdai ibn Shaprut envió al rey de los Jázaros, un pueblo de Asia Central convertido al judaísmo, refleja esta conexión global. En ella, el ministro cordobés indaga sobre la existencia de un reino judío independiente, revelando tanto el orgullo por la prosperidad alcanzada en Córdoba como la nostalgia por una patria perdida. Pero el verdadero gigante intelectual judío de Córdoba sería Moisés ben Maimón, conocido como Maimónides, 1138-1204. Aunque nacido durante el ocaso del califato, su figura encarna el legado de la convivencia. Filósofo, médico y rabino, su obra Guía de Perplejos intentó reconciliar la fe judía con el racionalismo aristotélico, influyendo profundamente en pensadores cristianos como Tomás de Aquino. Obligado a huir durante la invasión almohade, Maimónides llevó consigo el espíritu intelectual cordobés primero a Fez, luego a Palestina y finalmente a Egipto, donde se convirtió en médico del sultán Saladino. Su vida itinerante simboliza tanto los logros como la fragilidad de la convivencia andalusí. La imagen idílica de la convivencia entre religiones debe ser matizada con la realidad de los conflictos y tensiones que también formaron parte de la historia de Al-Ándalus. Como un día de primavera que comienza radiante y termina en tormenta, la tolerancia andalusí tuvo sus momentos de oscuridad. La vida de los dhimis, aunque privilegiada en comparación con la de los judíos y musulmanes en la Europa cristiana, estaba sujeta a restricciones. Debían pagar un impuesto especial, no podían construir nuevos templos sin permiso, ni montar a caballo, ni portar armas, y su testimonio valía menos que el de un musulmán en los tribunales. El episodio más sombrío llegó el 30 de diciembre de 1066, no en Córdoba, sino en Granada, entonces capital de un reino taifa, gobernado por la dinastía bereber Sirit. Aquel día, una muchedumbre enfurecida asaltó el palacio real y crucificó al visir judío Yosef ibn Nagrela, masacrando después a unas 1500 familias judías. Las causas fueron complejas, una mezcla de antisemitismo religioso, resentimiento por el poder económico judío y manipulación política.
Un poema incendiario del alfaquí Abu Ishaq de Elvira había inflamado los ánimos previamente. No consideréis traición matarlos. La traición sería dejarlos seguir adelante, escribió, mostrando que bajo la superficie de la tolerancia siempre latían prejuicios que podían estallar en momentos de crisis. La llegada de los almorávides desde Marruecos en 1090 marcó otro punto de inflexión. Estos guerreros bereberes, llamados por los reyes taifas para detener el avance cristiano, profesaban una interpretación más rigorista del Islam. Inicialmente respetaron el estatus de los dhimmis, pero gradualmente impusieron restricciones más severas. Las comunidades mozárabes, cristianos bajo dominio musulmán, comenzaron a sentir la presión. Muchas iglesias fueron cerradas y algunos líderes religiosos cristianos fueron deportados al Magreb. Una carta encontrada en la Geniza de El Cairo narra el testimonio de un mercader judío. Los tiempos han cambiado. Donde antes éramos recibidos en los palacios, ahora debemos ocultarnos. Muchos de nuestros hermanos han partido hacia Toledo y Narbona, buscando la protección de los príncipes cristianos. La situación empeoró dramáticamente con la llegada de los almohades en el siglo XII. Esta nueva oleada bereber, aún más fundamentalista, rechazaba por completo el concepto de dhimma, ofreciendo a judíos y cristianos únicamente la conversión o el exilio. La familia de Maimónides vivió en primera persona este drama. Obligados a fingir su conversión al Islam, mantuvieron en secreto sus prácticas judías hasta que finalmente decidieron huir. En sus escritos posteriores, Maimónides justificaría la apostasía fingida como medio de supervivencia, aunque recomendaba a sus correligionarios abandonar tierras donde no pudieran practicar abiertamente su fe. Mejor buscar un lugar donde la espada no penda sobre nuestras cabezas, aunque sea comiendo hierbas amargas y vistiendo harapos, escribió desde su exilio egipcio. Algunos historiadores modernos, como David Nirenberg, han cuestionado la idealización romántica de la convivencia, señalando que la violencia y la discriminación no fueron excepciones, sino elementos estructurales de la sociedad andalusí. La tolerancia existía, pero dentro de un marco jerárquico donde el Islam ocupaba la cúspide. Sin embargo, incluso estos críticos reconocen que comparada con la Europa cristiana medieval o con otras sociedades de la época, Al-Ándalus representó un modelo de pluralismo religioso extraordinario para su tiempo. La convivencia no fue perfecta, pero fue real. Una experiencia histórica que demostró que bajo ciertas condiciones, comunidades de diferentes credos podían coexistir de manera productiva. El ocaso de Córdoba comenzó mucho antes de su conquista por los cristianos. Tras la muerte de Almanzor en 1002, el califato se fragmentó en pequeños reinos taifas, debilitados por luchas internas. Mientras tanto, desde el norte, los reinos cristianos avanzaban lentamente en lo que llegaría a conocerse como la Reconquista. No fue una guerra continua, sino un proceso de siglos, con avances, retrocesos, alianzas cambiantes y largos períodos de paz. Muchos reyes cristianos preferían mantener a los reinos musulmanes como tributarios antes que conquistarlos, beneficiándose económicamente de las parias, tributos, que les pagaban. El 29 de junio de 1236, las tropas del rey Fernando III de Castilla entraron en Córdoba tras un largo asedio. Un testigo relata la escena. Los pendones cristianos ondeaban sobre las murallas mientras la población musulmana abandonaba la ciudad con lo poco que podía transportar. Algunos lloraban contemplando por última vez la gran mezquita. Otros miraban al frente hacia un destino incierto.
La conquista fue relativamente pacífica, siguiendo la política fernandina de capitulaciones negociadas, pero marcó un punto de inflexión simbólico. La antigua capital del califato, el ornamento del mundo, pasaba a manos cristianas. La transformación de la gran mezquita en catedral cristiana simboliza el cambio de era. Inicialmente, se consagró una pequeña parte para el culto cristiano, respetando la estructura original. Sin embargo, en 1523, el cabildo catedralicio decidió construir una nave gótica en pleno centro del edificio, destruyendo parte de la estructura islámica. Cuando el emperador Carlos V visitó la obra, exclamó con pesar: «Habéis destruido lo que era único en el mundo, para poner algo que puede verse en cualquier parte». Esta superposición arquitectónica refleja perfectamente la complejidad del proceso. No fue una simple sustitución cultural, sino una apropiación que preservaba elementos del pasado mientras imponía nuevos significados. Para la comunidad judía, la reconquista tuvo consecuencias ambivalentes. Inicialmente, muchos judíos recibieron a los conquistadores cristianos como liberadores del yugo almohade. Los reyes castellanos, necesitados de administradores y financieros para gestionar los territorios conquistados, otorgaron amplios privilegios a las comunidades judías. Las aljamas, juderías de Toledo, Sevilla y la propia Córdoba vivieron un renacimiento cultural durante los siglos XIII y XIV. Sin embargo, esta primavera sería breve. El creciente antisemitismo popular, alimentado por predicadores fanáticos y crisis económicas, desembocó en los pogromos de 1391, que devastaron numerosas comunidades. La sinagoga de Córdoba, construida en 1315, es uno de los pocos vestigios que sobrevivieron a aquella ola de violencia. El proceso culminó en 1492, año en que los reyes católicos conquistaron Granada, último reducto musulmán, y decretaron la expulsión de los judíos. La España unificada bajo el estandarte católico rechazaba el pluralismo religioso que había caracterizado al andaluz. Miles de familias judías abandonaron la península, llevando consigo las llaves de sus casas con la esperanza de algún día regresar. Muchos se establecieron en el Imperio Otomano, donde el sultán Bayaceto II comentó irónicamente sobre Fernando el Católico: «Llamáis inteligente a un rey que empobrece su país para enriquecer el mío». La cultura sefardí, nacida en la península ibérica, se dispersó por el Mediterráneo, conservando durante siglos el idioma, las costumbres y la nostalgia por la Sefarad perdida. Para los musulmanes, el final llegaría más tarde. Inicialmente convertidos en mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano, se les permitió mantener su religión, lengua y costumbres. Sin embargo, tras la rebelión de las Alpujarras, 1499-1501, los reyes católicos impusieron la conversión forzosa. Los nuevos convertidos, llamados moriscos, mantuvieron secretamente sus tradiciones islámicas hasta su expulsión definitiva entre 1609 y 1614. Con ellos, desaparecía el último vestigio humano de la convivencia andalusí. La España imperial, potencia hegemónica en Europa y América, apostaba por la uniformidad religiosa como base de su identidad nacional, cerrando el capítulo más pluralista de su historia. ¿Qué lecciones podemos extraer hoy de aquella experiencia histórica única? Mientras contemplamos la mezquita catedral de Córdoba, con sus arcos bicolores y su bosque de columnas, donde la luz se filtra creando un juego de sombras casi místico, nos preguntamos, ¿qué queda realmente del espíritu de la convivencia? Más allá de los edificios y monumentos, el verdadero legado de Córdoba se encuentra en el ámbito intangible de las ideas, en la demostración histórica de que el diálogo entre culturas no solo es posible, sino enormemente fructífero. El primer gran legado de Córdoba fue su contribución a la preservación y transmisión del conocimiento clásico.
Cuando gran parte de Europa había olvidado a Aristóteles, Euclides o Galeno, los traductores cordobeses, musulmanes, judíos y cristianos, trabajando codo con codo, rescataban, comentaban y ampliaban estos textos. Los manuscritos viajaban hacia el norte, a monasterios cristianos como Ripoll o escuelas de traductores como la de Toledo, sembrando las semillas del Renacimiento europeo. Sin esta labor de conservación y transmisión, muchos textos fundamentales de la antigüedad se habrían perdido para siempre. Como señaló el filósofo Alain de Libera, sin la mediación árabe, Europa habría tenido que reinventar la rueda del pensamiento. La influencia cordobesa se extendió mucho más allá de las fronteras de Al-Ándalus. La Escuela Médica Salernitana, primera institución medieval dedicada a la medicina en Europa, floreció gracias a las traducciones de textos médicos árabes y judíos procedentes de España. Las universidades de Bolonia, París y Oxford adoptaron métodos de debate intelectual y sistemas de organización académica inspirados en las madrasas islámicas. La arquitectura gótica incorporó elementos como el arco apuntado, cuyo origen puede rastrearse hasta las innovaciones estructurales andalusíes. Incluso la mística cristiana, con figuras como San Juan de la Cruz, muestra influencias del sufismo islámico en su lenguaje y conceptos. El concepto mismo de convivencia ha generado intensos debates entre historiadores modernos. Algunos, como Américo Castro, quien acuñó el término en 1948, vieron en ella la clave para entender la singularidad cultural española, forjada en la interacción entre las tres religiones. Otros, como Claudio Sánchez Albornoz, minimizaron su importancia considerándola una anomalía histórica que no alteró la esencia cristiana y europea de España. En décadas recientes, revisionistas como David Nirenberg han señalado los límites de esta tolerancia, destacando que se basaba en un sistema de desigualdad estructural. La violencia no era una ruptura de la convivencia, sino parte constitutiva de ella, argumenta Nirenberg, mostrando cómo los conflictos periódicos servían para reafirmar las jerarquías sociales. Estas críticas son válidas, pero no disminuyen la excepcionalidad histórica de Al-Ándalus. Juzgar la convivencia andalusí con los estándares contemporáneos de igualdad y derechos humanos sería anacrónico. En su contexto histórico, representó un modelo de pluralismo religioso sin parangón en la Europa medieval, como explica María Rosa Menocal en El ornamento del mundo. No fue un paraíso multicultural, pero tampoco una tierra de persecución constante. Fue un espacio donde, a pesar de las diferencias religiosas, existían suficientes valores compartidos para permitir un diálogo cultural extraordinariamente fecundo. La relevancia de Córdoba para nuestro mundo contemporáneo es innegable. En una época marcada por el temor al choque de civilizaciones, la experiencia andalusí demuestra que el antagonismo entre el Islam y Occidente no es inevitable. El rabino Jonathan Sacks, quien dedicó parte de su obra a estudiar el diálogo interreligioso, escribió: Córdoba nos recuerda que hubo un tiempo en que judíos, cristianos y musulmanes podían rezar a sus respectivos dioses y al mismo tiempo compartir un universo intelectual común. En nuestras sociedades crecientemente diversas, donde el manejo de la pluralidad religiosa y cultural se ha convertido en un desafío central, la lección cordobesa resulta más pertinente que nunca. Hoy, la antigua capital califal se ha convertido en un símbolo de diálogo intercultural. El Festival de Patios de Córdoba, donde los visitantes pueden acceder a los espacios privados de las casas tradicionales, evoca aquel espíritu de apertura. La Biblioteca Viva de Al-Ándalus, fundada por el arabista español Emilio González Ferrín, trabaja para recuperar el legado intelectual andalusí. La Fundación Paradigma Córdoba reúne a académicos de diferentes países y credos para estudiar la herencia común de las tres culturas,
y cada año miles de turistas judíos visitan la pequeña sinagoga del siglo XIV. Algunos de ellos descendientes de aquellas familias que partieron con las llaves de sus casas hace más de 5 siglos. ¿Podría resurgir algo similar a la convivencia cordobesa en nuestro tiempo? La pregunta queda flotando mientras recorremos las calles estrechas de la antigua Medina. Un grupo de estudiantes escucha atentamente a su guía frente a la estatua de Maimónides. Turistas de diversos países se maravillan ante las columnas de la mezquita catedral. Una pareja de ancianos descansa en un banco del patio de los Naranjos. La ciudad ha conservado en su trazado urbano la memoria de aquella época extraordinaria. Como dice el refrán árabe, el agua cambia, pero el cauce permanece. Quizás el verdadero secreto de Córdoba sea su capacidad para inspirarnos, para recordarnos que incluso en tiempos de división y conflicto, el diálogo entre diferentes puede engendrar belleza y sabiduría. 3 culturas, 3 religiones, un solo corazón, reza un moderno mosaico en una plaza cordobesa. La frase puede parecer una simplificación turística, pero contiene una verdad profunda. En aquella Córdoba medieval, judíos, cristianos y musulmanes, sin renunciar a sus diferencias ni a sus identidades propias, descubrieron un espacio común donde era posible aprender unos de otros. En tiempos donde los muros parecen crecer más altos entre comunidades, la experiencia cordobesa nos desafía a imaginar otros mundos posibles, a recordar que la historia no está escrita de antemano, que las identidades no son prisiones sino puentes, y que el encuentro con el diferente puede ser fuente de enriquecimiento mutuo más que de amenaza. Al abandonar Córdoba, llevamos con nosotros no solo el recuerdo de sus monumentos, sino una pregunta inquietante. Si fue posible entonces, en plena Edad Media, ¿qué nos impide hoy construir nuevos espacios de convivencia? La respuesta quizás esté en las palabras que el filósofo cordobés Averroes escribió hace 8 siglos. La ignorancia conduce al miedo, el miedo conduce al odio, y el odio conduce a la violencia. Esta es la ecuación. En un mundo donde el conocimiento del otro nunca ha sido tan accesible, pero donde los miedos parecen multiplicarse, Córdoba nos ofrece no una receta mágica, sino un espejo donde mirarnos, un recordatorio de que otras formas de relacionarnos son posibles. Las voces de aquella Córdoba medieval siguen resonando en nuestros oídos. La voz del poeta judío Samuel Hannah Gid, que dirigió ejércitos musulmanes mientras componía versos en hebreo. La del médico cristiano que estudiaba textos de Avicena. La del maestro musulmán que debatía con sus alumnos judíos sobre Aristóteles. Voces que nos hablan de una humanidad compartida más allá de las diferencias religiosas. Como dijo el escritor Amin Maalouf, la identidad no es una prisión, sino una constelación. Los cordobeses de la Edad de Oro entendieron que podían ser fieles a su religión y al mismo tiempo ciudadanos de un mundo plural. Quizás el secreto de aquella convivencia no fuera tanto la tolerancia, palabra que implica simplemente soportar al diferente, sino la curiosidad genuina por el otro, el reconocimiento de que cada tradición tenía algo valioso que aportar. En las palabras del historiador Thomas Glick, lo que hizo especial a Al-Ándalus no fue la mera coexistencia de religiones, sino la permeabilidad de las fronteras culturales, la disposición a aprender unos de otros. Esta lección sigue siendo revolucionaria en un mundo donde a menudo confundimos diferencia con amenaza. El legado más profundo de Córdoba es, quizás, la demostración histórica de que los momentos más brillantes de la civilización humana no han surgido del aislamiento cultural, sino del encuentro y la fertilización cruzada entre tradiciones diferentes, como las columnas romanas reutilizadas en la mezquita, que luego se convirtió en catedral,
Las grandes ideas florecen cuando se construye sobre los cimientos de quienes nos precedieron, incluso si profesaban otra fe. La grandeza nunca es fruto de la pureza, sino de la mezcla creativa. Al final de nuestro recorrido, mientras el sol se pone sobre el Guadalquivir tiñendo de oro las murallas milenarias, entendemos que la verdadera herencia de Córdoba no está solo en sus piedras, sino en ese ideal de convivencia que, aunque imperfecto y frágil, sigue iluminando nuestro horizonte como una estrella lejana. Un ideal que nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre es posible tender puentes en lugar de levantar muros. Y esa, quizás, sea la lección más valiosa que podemos extraer de aquella extraordinaria ciudad que hace más de 1000 años fue conocida como el ornamento del mundo.